Esta historia no me pertenece. Créditos a El hombre que camina el abismo 115 de fanficción. Capítulo 30. Ozpin se sentó en su escritorio mirando las cámaras inferiores a través de su cámara. Observó a Maaya sentada en la cama con las piernas bien cerradas y las manos en el regazo. Sus labios estaban presionados en una fina línea y miraba a la cámara con odio. Una risa escapó de sus labios antes de fruncir el ceño un poco cuando ella agarró un libro que le dieron y lo arrojó a la cámara en la esquina de su celda. Había suficiente poder para derribarlo de su soporte y tirarlo al suelo. Incluso fue tan lejos como para levantarlo y golpearlo contra el suelo un par de veces, luego lo tiró por el inodoro. Eso sin incluir lo que hizo cuando él le ofreció una taza de té, más caliente de lo que se atrevía a admitir. Lo primero que hizo fue salpicarle el ojo derecho sin dudarlo. Una simple bofetada en su cara fue todo lo que necesitó para bajarla un poco. El hecho de que fuera una civil no significaba que fuera inofensiva. ¡Qué mujer tan mezquina! Él suspiró. En efecto. Ironuo dijo desde su lado de la llamada. Pensar que esta es la mujer que domó al lobo. Comentó Ozpin. Ella es tan salvaje como él. Tal vez por eso se llevan tan bien. Ironuo negó con la cabeza. Se sirvió un pequeño trago sobre la pequeña Victoria y tomó un sorbo. Todavía no ha respondido a ninguna de nuestras preguntas. Dijo Ozpin. Me imagino, por lo que hemos recopilado, ella es la más cercana a él. Dudo que dijera algo. Si me hubieras dejado manejar la situación, entonces ella ya habría estado hablando. Ironuo hizo un gesto. Oh, por favor. La última vez que utilizamos su método, nuestra antigua mejor fuente de información se convirtió en un desastre incoherente. Ozpin se burló. Entonces, ¿por qué mantenerla con vida? Preguntó el general. Disfruto de las pequeñas victorias, la señora. Fall es una de ellas. Tener uno de los peones de Salem bajo mi ojo es una victoria. Ozpin tomó un sorbo de su taza. Su uso ha terminado, también podrías deshacerte de ella. Dijo Ironuo. ¿Cómo hiciste con la señora Sustray? No lo creo. Ella podría haber sido un activo clave, pero te deshiciste de ella y arrojaste su cuerpo en un lugar desconocido. Ozpin negó con la cabeza. Ella era basura con información, nadie la habría extrañado de todos modos. Ironuo saludó. Ambos compartieron una pequeña risa antes de quedarse en silencio, fue una sensación agradable hasta ahora antes de que Ozpin suspirara cuando las puertas del ascensor se abrieron lentamente. El clic familiar de esos tacones llegó a sus oídos junto con un par de otros pares de zapatos. Simplemente cortó la llamada con Ironuo antes de mirar hacia adelante y ver a Glinda, Crow y Same mirándolo fijamente. Podría haber jurado que el rostro de Glinda estaba rojo de rabia. Eres absolutamente el peor tipo de inmundicia, Ozpin. Ella hirvió con odio. Todo lo que hizo fue alzar una ceja en cuestión, como si fingiera ignorancia. Solo la hizo sentir más amarga y sus cejas se fruncieron aún más. Era necesario hacerlo. Él suspiró. Aislaste un asentamiento del resto del reino y volviste al resto contra nosotros. Ella chasqueó. Lo sé. Él dijo. Estás loco. En realidad estás loco. Cortarlos, especialmente a los más pobres, hará que maten a la gente. ¿A quién van a admirar y pedir ayuda? Ella preguntó. Alguien vendrá. Él respondió. Se suponía que íbamos a venir, hace mucho tiempo. La gente odia a los cazadores y las cazadoras ahora más que nunca. ¿De qué sirve que respondamos la llamada si solo vamos a ser rechazados por intentar hacer algo? Ella dijo en voz alta. ¿Por qué tienes que ser tan ruidoso? Se limpió la oreja, haciendo una mueca cuando ella golpeó la mesa con las manos y lo miró. ¿Por qué tu obsesión con este hombre está fuera de control? No se sabe cuántas personas tú y Ironuo han matado en el proceso tratando de localizarlo. Descuidas tus responsabilidades, juegas con el sustento de las personas y ni siquiera has intentado involucrar ni enseñar a sus alumnos. Ella le siseó. Él solo la miró fijamente antes de suspirar y asentir, sorbiendo su taza y dejándola sobre la mesa. ¿Encontraste algo en Mistral, Crow? Preguntó, notando que el hombre parecía 20 años mayor ahora. ¿Estás bromeando? ¿De verdad estás bromeando, Oz? Ha asesinado a tanta gente que ha encerrado a todo el reino. Cada pandilla, sindicato, tribu de bandidos y cualquier escoria se queda en el fondo. O están aterrorizados o quieren su cabeza en una bandeja. ¿Sabes que se llama el Destripador de Mistral? Ese es el nuevo nombre que le dieron. Crow se frotó la cara antes de sonar sus manos. He visto las noticias. Ozpin asintió. Entonces deberías saber que él es otra cosa.
Oz, esto ya no es divertido con tu extraña fascinación. Este tipo no es alguien a quien debamos interponer en el camino. Porque si hacemos algo que lo moleste, entonces todos estar muerto en la tierra. Dijo Crow. El director no dijo nada, haciendo que los otros tres entrecerraran los ojos. ¿Qué hiciste? Preguntó el verano. ¿No vas a preocuparte por Raven? Preguntó Ozpin, notando el estremecimiento de ella y el apretón de los puños de Crow. Raven hizo su elección, no hay nada que hacer al respecto ahora, dijo en voz baja. Era claramente un tema delicado, pero Ozpin quería saber más. Aunque, empezó. Nunca respondiste mi pregunta. ¿Qué hiciste? Ella interrumpió. El silencio en el aire estaba lleno de tensión y los estaba sofocando a los tres. Duró unos momentos antes de que suspirara. Puede que haya cometido un error. Él dijo. Este no es uno de esos momentos en los que eres todo críptico, Oz. Será mejor que esperes que este error no nos cueste. Crow entrecerró los ojos. No debería. Sacudió la cabeza. No pareces muy seguro. ¿Quieres contarnos eso sin la falta de tu habitual confianza? Summer preguntó, ignorando su mirada aguda hacia ella. Para que él se contactara con nosotros, tuve que hacer algo drástico. Involucra a 2 personas. Suspiró en silencio. Esos niños en los dormitorios, no veo, comenzó Crow. Tú no, Glinda siseó en silencio. Ozpin miró hacia otro lado. Dime que no lo hiciste. Ella levantó la voz esta vez, sus dedos rompieron el borde de su escritorio con lo fuerte que estaba apretando. El silencio solo respondió a su pregunta y sintió que su corazón latía rápidamente. Una ola de terror envolvió su alma y de repente se sintió mareada. Tuve que hacerlo. Él dijo. Secuestraste a una mujer inocente y a un niño. No se sabe lo mal que reaccionará. Ella le gritó en la cara. Si fuera inteligente, entonces vendría pacíficamente. Él respondió. Básicamente amenazó con matarme por criar a esa niña. ¿Qué crees que nos hará cuando se entere de que los tenemos, eh? Ella le gritó. ¿Dónde están? Preguntó el verano. Seguro. Él respondió. Este no es el momento de ser como sueles ser. Si no queremos nuestras cabezas en un plato, será mejor que se las devolvamos a él. No sé tú, pero yo todavía quiero ver. Mis chicas al final del día. Una de 2 cosas va a suceder, o nos dices dónde están para que podamos devolvérselas a él, o me alejo y nunca regreso. Ella dijo. No puedes. Ozpin se atragantó. No puedo o no me lo permites. ¿Sabes por qué dejé de aceptar tantas misiones de ti? Quiero valorar la vida que me dieron una segunda oportunidad. ¿Sabes que fue él quien me rescató y permitió no quería ver a todos de nuevo? No a ti, a él. Una persona al azar que viaja sola como un animal salvaje que mi propio aliado. Ni una sola vez has hecho algo así por mí, Ozpin. Estoy empezando a dudar del hombre al que sigo ahora. Ella explicó. Estoy con Summer en esto. No tengo ningún problema con estar en el campo, porque a veces lo disfruto, pero esto está fuera de control. Hay que cruzar las líneas, pero tienen que ser para razones correctas. Y sé que lo sabes mejor que nadie. ¿Sabes que Amber todavía habla de encontrarse con él de nuevo? A pesar de que le advertí que se mantuviera alejada. Todavía quiere conocer al hombre que puede matar a una doncella. Dijo Crow. Ya sabes lo que tengo que decir, porque he estado en tu caso durante los últimos 2 años. Glinda se cruzó de brazos. ¿Todos ustedes están dispuestos a irse debido a las decisiones que tomo? Ozpin preguntó con incredulidad. Los 3 asintieron y se quedaron allí. Esta es la única oportunidad de conservar los aliados que tengas. Ella dijo. Hubo silencio durante los siguientes minutos y los 4 se miraron el uno al otro, ninguno de los 2 se movió en lo más mínimo. Se escuchó el sonido de los relojes y el viento afuera se levantó un poco. Se escuchó un fuerte suspiro antes de que el director se pusiera de pie y les hiciera un gesto para que lo siguieran. Se miraron antes de seguirlo hasta el ascensor. Una vez que todos se amontonaron y las puertas se cerraron, el aire se espesó una vez más y ninguno de ellos quería hablar. No había necesidad y Ozpin no se molestó en romperlo porque no quería escuchar sus refutaciones. El viaje hacia abajo fue más largo de lo que esperaba, pero cuando llegaron al fondo, se sentía más frío de lo habitual. El eco de sus zapatos fue el único sonido que se escuchó y caminaron durante unos minutos antes de encontrarse con una pequeña sección. Glinda hizo una mueca a la celda de Cinder, viendo a la mujer estremecerse ante el golpe repentino de Ozpin antes de que se encontraran con una celda mucho más limpia.
Vieron a Maaya sentada, con los labios apretados en una fina línea antes de fruncir el ceño cuando los vio. ¿Estás herido?, preguntó Glinda. ¿Por qué te importa? Maaya espetó, haciendo que el primero se estremeciera. No deberías haberte atrapado en medio de esto, dijo el verano. Tampoco deberían hacerlo los asentamientos exteriores, dijo Maaya. No había necesidad de ser cortés porque su fe en Unsmenanu 3D se hizo añicos en este punto. Una parte de ella vio por qué Six nunca confió en ellos, porque ya no sabía si podría hacerlo. Escuchen, lamentamos que esto les haya sucedido a todos. Crow suspiró. ¿Por qué? Todos ustedes no deberían sentirse culpables ahora que nunca respondieron antes. ¿Saben cuántas personas murieron asustadas porque esperábamos alguna ayuda? ¿Cuántos asentamientos cayeron a lo largo de los años? La mitad del tiempo no pudimos pagar su ayuda porque querías un cuerpo por cuerpo. Los asentamientos exteriores sufren tanto, pero los interiores comen como reyes, explicó Maaya. No había nada que se pudiera hacer, dijo Ozpin. Nací de noche, pero no anoche. Eso me dice que crees que somos estúpidos. Sabemos que tú eres el que mueve los hilos junto con el consejo. ¿Sabes lo difícil que ha sido para nosotros vivir? ¿Con la falta de fondos? ¿Qué tan peligroso es para nosotros viajar casi la mitad del reino para conseguir algunos suministros? Ella preguntó. No puedo decir que sí. Él respondió. Porque vives aquí arriba como un rey mientras el resto de nosotros, los campesinos, luchamos con uñas y dientes para vivir otro día. Tengo que ver a innumerables personas salir y saber que es posible que no regresen para poner algo de dinero en sus bolsillos. Puede que no lo haya pasado tan mal como algunos, pero al menos tengo suficiente compasión en mi corazón para intentar y al menos simpatizar con ellos. ¿Puedes hacer lo mismo? Ella preguntó. Ozpin se quedó en silencio, reflexionando sobre sus pensamientos. En este punto, no vuelvas a aparecer. No hemos tenido tu ayuda en el pasado y ¿qué te hace pensar que la queremos ahora? Al menos a alguien le importa, dijo en voz baja. Nadie dijo nada. Glinda sintió que su corazón se desplomaba un poco, como la gente perdía la fe absoluta en Unsmen y Untreses y encontraba que sus vidas eran mejores sin ellos. Crow y Summer apartaron la mirada avergonzados. Ignoraron algunas llamadas de ayuda antes, descartándolas porque alguien más vendría. Eso planteó la pregunta de cuántas personas dejaron morir esperando a alguien. Ozpin simplemente negó con la cabeza y tiró su culpa por la puerta, ya no tenía sentido enfadarse. Cosas como esta pasan y lo máximo que podían hacer era seguir adelante. Lo lamentamos. Glinda dijo sinceramente. Díselo a las personas cuyas vidas has arruinado a lo largo de los años, respondió Maaya. La forma en que miró a cada uno de ellos fue de total decepción y desprecio. Cuando miró a Ozpin, notó que él ni siquiera la estaba mirando. Se quedó en silencio. ¿Dónde está Mine? Ella preguntó. No lo sabemos, dijo el verano. Sé que ustedes tres no saben, estoy hablando con él. Maaya mordió, asintiendo con la cabeza hacia Ozpin. No puedo decir. Él dijo. ¿No puedes decirlo o no lo harás? ¿Dónde está ella? Ella preguntó. Ese silencio familiar los envolvió y la tensión lo acompañó nuevamente. Esta vez duró unos minutos y Maaya sintió que su ira se disipaba lentamente. Eventualmente desapareció por completo después de un tiempo. El primero. Él respondió. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está mi hija? Ella preguntó. Él solo sacudió la cabeza. Notaron que los ojos de Maaya comenzaron a lagrimear un poco, la angustia los nubló. Sus labios temblaron y algunas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, cayendo al suelo. ¿Dónde está ella? Por favor, dime, ¿dónde está mi niña? Ella sollozó. Maaya sabía que Mine nunca sería su hija biológica, pero de todos modos era suya. La amaba como si fuera suya y felizmente daría su vida por ella. Cada momento fue apreciado. Cada risa, llanto, lectura de cuentos, comida e incluso sus pequeños arrebatos y rabietas. Mine era su mundo tanto como lo eran Six y el asentamiento. Incluso estaba dispuesta a extender eso a Ren y Nora si se le diera la oportunidad. Ozpin negó con la cabeza antes de agarrar con más fuerza su bastón. Se la entregué a Ironwood. Debería estar de camino a Atlas ahora, respondió. Se le escapó una mueca cuando vio que los ojos de Maaya se agrandaban y las lágrimas caían por las comisuras como un grifo. Cayó de rodillas y sollozó en silencio en sus manos.
Apartó la cabeza de ella y miró a los otros tres, sin siquiera molestarse en apartarse cuando el puño de Crow golpeó su mandíbula. Hubo un fuerte clic y estaba de espaldas, mirando el techo oscuro. Terminé. No voy a ser enviado a una tumba prematura por tu culpa, Ozpin. Cinder, eso fue exagerar, pero esto es enfermizo y demente. Crow dijo antes de marcharse. ¿Esto es lo que quieres que hagamos? Summer sacudió la cabeza con horror antes de alejarse con cautela de ellos. Se dio la vuelta y rápidamente abandonó el área. Todo lo que quedaba era Glinda y ella no quería tener nada que ver con él. Todo porque no podías aceptar un no por respuesta. Se supone que debemos defender a la humanidad, no esto. Ella hizo un gesto. Todavía lo somos. Ozpin se incorporó. No, esto estaba alimentando tu obsesión trastornada. Algo de lo que no quiero ser parte. Él vendrá tras de ti y no voy a detenerlo cuando lo haga. Ella dijo. Si caigo, eres el siguiente en la fila para el puesto de director. Él dijo. Ni siquiera sé si lo quiero. Has hecho que caigamos tan bajo en la madriguera del conejo que la gente nos rechazará activamente. Me convertí en cazadora para ayudar a las personas, al igual que Ruby, y me aferré a eso por toda mi vida. Ahora bien, no sé qué haré cuando mueras. Ella sacudió su cabeza. Tomó nota de que ella decía cuando no debía. Tendrá un objetivo aún más grande en su espalda. Él dijo. Crow me dijo que ya tiene una recompensa de 40 millones de gravámenes sobre su cabeza. Si los criminales y cualquier manzana podrida en Mistral no pueden matarlo, ¿qué te hace pensar que alguien puede hacer algo en este momento? Has logrado enojarte a alguien que no solo asustó a la mitad de Remnant hasta la muerte, sino que también mató a los antiguos Grimm como si fueran meros animales de circo. No sé quién está más trastornado en este punto, tuvo él. Giró sobre sus talones y comenzó a alejarse de él. ¿A dónde vas? Preguntó. Lejos de ti, con suerte, para convencer a los estudiantes de que no peleen contra algo que es el equivalente al Grim Reaper. Sus vidas me importan. La tuya no. Dijo distante. Ozpin se sentó en el suelo frío y miró al vacío, frotándose los ojos con dureza ante el reciente giro de los acontecimientos. Se armó de valor antes de levantarse y forzar la amargura. Bien, él no los necesitaba de todos modos, lo estaban reteniendo. Ignoró los silenciosos sollozos en su espalda antes de dirigirse hacia el ascensor. Six se sentó en la nave y miró el espacio abierto desde su asiento. El cielo comenzó a oscurecerse un poco y él se calmó con el paso del tiempo, sin deshacerse por completo de su rabia. Estaba controlado y eso era lo que él quería. Úselo como combustible para el fuego y permítale concentrarse en su objetivo. El monitor se quedó a su lado y flotó cerca de él mirándolo con preocupación cuando no se movió por un rato. Tuvo que empujar su casco varias veces antes de que él la mirara. Necesitas comer. Ella dijo. Lo haré en un momento. Dijo, esperando que pasara el tiempo para encontrarse con el alcalde. El hombre lo había solicitado en medio de la noche, presumiblemente cuando no había nadie en el edificio. Six casi no fue, pero el asistente del gremio dijo que sería beneficioso para él y rescataría a Maya y Mine. Entonces, recogió el conejito de peluche de Mine y lo puso suavemente en la correa de su bolso antes de regresar a su barco. Durante las últimas horas, se aseguró de que sus hojas estuvieran afiladas, que la armadura estuviera en perfectas condiciones y que las armas estuvieran limpias y cargadas. Iba a matar a Ozpin y mutilar su cuerpo. Mucho peor que ese bastardo de Tyrian. Entiendo que todavía estás enojado, comenzó. HMPH. Él resopló. Pero si no comes solo crearás problemas más adelante. Ella dijo. Él la miró fijamente antes de suspirar y quitarse el casco, colocándolo en la consola y rebuscando en su bolso. Abrió un recipiente con carne y algunas barras de proteínas en un costado antes de sacar su cantimplora. Ella solo dio un suspiro metálico antes de tararear una melodía mientras él comía en silencio y observaba cómo algunos de sus músculos se relajaban un poco. Había descubierto que tararear siempre calmaba a alguien cuando estaba estresado. Ella supuso que provenía de su creador. Su creador era un experto en Forerunner que tenía más compasión que algunos. Ella era una Lightworker y muy respetada, responsable de gran parte de la información recopilada de la instalación. Gran parte del comportamiento curioso y compasivo del monitor provino de ella, así como de su actitud feroz. Ella y el monitor habían completado tantos proyectos juntos y los dos apreciaban la presencia del otro. Ella siempre tarareaba una melodía familiar que calmaba a todos y los hacía relajarse poco después.
Cuando fue asesinada en el conflicto entre los Forerunners y los Brother Gods, fue cuando Auspicious realmente sintió rabia. Era una de las razones por las que estaba tan ansiosa por matar a los dos bufones cuando rompieron su parte del trato y no duraron en lo más mínimo. Así desató una soledad de 100.000 años de estar sola, sin nadie con quien compartir su conocimiento o compañía. Guardó las cenizas de su creador en un contenedor en un lugar especial en las instalaciones principales. Hubo momentos en que la soledad a menudo se apoderaba de ella y hablaba con su difunto creador, diciéndole qué tipo de organismo descubrió recientemente y cuán ansiosa estaba por aprender más sobre él. Auspicioso sabía que le hubiera gustado aprender más sobre esto con ella. A veces se arrepiente de haber sido programada con algunos sentimientos, para no tener que lidiar con esas cosas. Por otro lado, también le permitió entender algunas cosas y aprender a lidiar con ellas. Cuando miró al Reclaimer, vio a alguien que siempre estaba en guardia. Lo habían lastimado en el pasado y ella podía verlo en sus ojos. Debajo de su naturaleza fría y calculadora, vio a alguien que sufría en el silencio vacío. En el fondo había un alma a la que se le había dado el palo corto de la vida y tenía que soportar el peso del mundo sobre sus hombros. En el pasado, había visto innumerables Forerunners que eran así. Individuos rotos que enmascararon sus emociones en la indiferencia. Ella salió de sus pensamientos cuando él sacó un pequeño libro, lo abrió suavemente y leyó las páginas. Sus ojos miraron los dibujos toscamente dibujados de él y la familia de Mine y se detuvieron en cada uno. A pesar de ver su expresión plana, pudo ver que estaba herido por sus muertes. Esta no era la primera vez que sacaba a la luz este librito tonto, pero tenía un gran significado para él. Lo siguiente que sacó fue una foto de Mine y Maaya, ambas sonriendo a la cámara. Si ella no hubiera estado mirando lo suficientemente cerca, se habría perdido la ligera contracción fantasmal de sus labios curvados hacia arriba. Deberíamos reunirnos con el alcalde, dijo en voz baja antes de recoger su casco y ponérselo. ¿Estás bien? Ella preguntó suavemente. Estoy bien. Sacudió la cabeza. ¿Sabes dónde encontrarme?, dijo antes de sujetarse a la correa de su bolso. Se quedó allí y miró por encima del hombro la correa antes de asentir y salir del barco. Las puertas se abrieron y él salió, sintiendo la presión de la hierba bajo sus pies. El cepillo se hizo a un lado mientras se dirigía hacia el camino y simplemente caminó sobre él durante los siguientes minutos. Cada paso que dio hizo que el conejito de peluche en su correa rebotara y se balanceara. Había algunas personas fuera tan tarde, y algunas asintieron con la cabeza antes de seguir su propio camino. Las luces de la calle iluminaban el asentamiento y las innumerables tiendas y otros establecimientos comenzaban a cerrar por la noche. A medida que se acercaba a la parte más rica del asentamiento, se detuvo en el medio de ese apartamento familiar, mirándolo durante unos minutos antes de alejarse de él. Los recuperaría. Si resultaban heridos o asesinados, se aseguraría de que Ozpin lo pagara muy caro en más de un sentido. Sin embargo, Salem fue el siguiente. Ambos parásitos estaban infectando a Remnant con su presencia y le han hecho suficiente daño. El edificio que estaba buscando tenía 3 pisos de altura y un gran balcón estaba en el medio, con vista al asentamiento. Los grandes pilares la mantenían segura y pudo ver que recién habían pintado las paredes y parecía que las ventanas habían sido reemplazadas. Algunas de las cortinas estaban abiertas y las ventanas estaban abiertas, haciéndolo presionar sus labios en una fina línea. Sería fácil para alguien infiltrarse en este lugar si tuviera la oportunidad. Nunca había estado tanto en este lado de la ciudad, y por lo general era para comprar los artículos más caros. Mientras caminaba por la acera, miró hacia las ventanas y el techo para ver a varios guardias ocultos a la vista. En su mayor parte, los ignoró mientras se acercaba a las puertas dobles. Sus manos estaban sobre ellos y los abrió para ver a un par de personas adentro. El vestíbulo se quedó en silencio mientras caminaba hacia la recepción mientras la gente que estaba dentro saltaba fuera del camino. Algunos se escondieron detrás de sus portapapeles como si eso los protegiera de él, mientras que otros se pegaron a la pared. Entendió el miedo que le tenían, algunos nunca lo habían visto antes, aparte de las imágenes y las historias. Una cosa era escuchar acerca de sus hazañas, pero otra cosa era verlo en persona. Debajo de su capa perfumada de pino, apestaba a un aura de muerte. No ayudaba que él fuera silencioso y grande, superando a la mitad de ellos por un pie y algo más. La recepcionista palideció cuando él se acercó y no pudo evitar temblar cuando se paró frente al escritorio, mirándola. ¿Puedo ayudarte? Ella tragó saliva. ¿Está el alcalde?
Preguntó, ignorando su estremecimiento ante su tono. Ahora no era el momento de ser agradable. Era estrictamente un negocio en este punto y quería terminar con esto para poder recuperar a los dos. Ese sí. Te ha estado esperando. Ella tragó. Él asintió y caminó hacia el ascensor que ella señaló, entró y presionó el botón del último piso. Las puertas se cerraron lentamente y esperó pacientemente, sintiendo cómo se levantaba y subía por el edificio antes de abrirse poco después. Caminó hasta el final del pasillo y abrió la puerta, viendo al hombre sentado en su escritorio. El hombre vestía un elegante traje gris, un reloj caro en la muñeca derecha y también una corbata gris. Su cabello negro estaba bien peinado, mientras que su piel tenía una tez clara. La característica más destacada era la textura algo escamosa de su piel. Six sabía que no era un reptil, sino un pariente más cercano de un pangolín. En realidad, nunca prestó atención al alcalde del asentamiento, por lo que fue un poco sorprendente ver a un fauno dirigiéndolo. Así que finalmente nos encontramos. Sin embargo, me hubiera gustado encontrarnos en circunstancias más favorables. Dijo el alcalde, haciendo el esfuerzo de caminar alrededor de su escritorio y extender su mano. Six lo miró fijamente durante varios segundos antes de agarrar la mano del hombre y sacudirla con firmeza. Six asintió antes de retroceder un poco. Yo, escuché sobre ellos, el alcalde comenzó, notando que Six apretaba los puños con fuerza. Escuchó la flexión del traje interior y se estremeció ligeramente. ¿Quién resultó herido además de ellos? Preguntó Six. Solo unos pocos guardias, nada importante. Probablemente te gustaría saber por qué te solicité. Dijo el alcalde. Sí. Six asintió. Estamos aislados de todos. Dijo en voz baja. Six entrecerró los ojos y dejó que sus pensamientos reflexionaran. Hemos estado aislados durante los últimos meses y hemos comenzado a comerciar para mantenernos a flote. Está funcionando hasta cierto punto, pero hemos estado luchando un poco más. Tampoco se están respondiendo llamadas de ayuda de los otros asentamientos. Informó el alcalde. Eso explica la falta de recompensas en el gremio y la caída de los asentamientos exteriores a lo largo de los años. Six asintió. Sí, Maya me dijo que hiciste las recompensas sin importar si había una recompensa o no. Quiero agradecerte por mantener a raya los peligros. En cuanto a la falta de asistencia, nos las arreglaremos de alguna manera. Dijo el alcalde. No estoy preocupado por las recompensas. Estoy más preocupado por el sustento de todos ustedes. Six dijo. Gracias. Ahora, pasemos a los asuntos más urgentes. Todos sabemos que vas a asaltar a Beacon y necesito saber qué nos sucederá si lo haces. El alcalde se frotó las manos. No puedo decirlo con certeza. Six dijo. Oh, el alcalde suspiró. Hubo silencio por un momento antes de que Six se le acercara y le pusiera la mano en el hombro. Tendré algo en mente cuando vaya a Beacon. No pondría el asentamiento en un peligro innecesario sin pensar en algo. Six dijo. Está bien. El alcalde asintió. ¿Sabes quién se los llevó? Preguntó Six. Probablemente un grupo de cazadores y cazadoras malos. El alcalde mordió, su humor agriándose. Dime más. Six dijo. ¿Todo o solo relacionado con mis ciudadanos secuestrados? Preguntó el alcalde. Todo. Six respondió. El hombre más bajo asintió y comenzó a contarle a Six todo lo que sabía sobre cazadores y cazadoras. Todo lo positivo y negativo que habían hecho a los asentamientos exteriores, que se inclinaba más hacia este último. Los que realmente estaban dispuestos a ayudar a menudo morían antes de tener la oportunidad, y los que usaban su entrenamiento para infligir daño a menudo eran todo lo que quedaba. Eventualmente, todo se redujo a que la mitad de ellos recurrieron a la extorsión o la violencia cuando no se salían con la suya o no se les pagaba lo suficiente. Incluso los miembros más antiguos del gremio, algunos que habían sido cazadores o cazadoras en el pasado, vieron el cambio de comportamiento a lo largo de los años. Se trataba más de fama y gloria que de estar allí cuando se necesitaba. Si el acuerdo no pagaba lo suficiente, entonces no valía la pena el tiempo. Solo empeoró las cosas considerando que la mayoría de los cazadores y cazadoras crecieron en la ciudad, protegidos más allá de toda comprensión. Cuanto más escuchaba Six, menos le gustaban ni los respetaba. Durante los siguientes 40 minutos, perdió todo su respeto por ellos y no quería hacer nada con ellos. Una cosa era estar molesto por no recibir un pago por ese trabajo, pero ignorar las llamadas de ayuda de las personas cuando no tenían a nadie más, eso no era excusable.
En el pasado, Six no podía hacer nada cuando alguien pedía ayuda porque estaba demasiado ido, era una trampa. A veces, la línea entre elegir entre civiles y la misión se vuelve borrosa. La mayoría de las veces siempre lograba fusionar los dos y hacer que funcionara. Averiguaré algo sobre la financiación. Él dijo. Tenía una idea, técnicamente su recompensa aún estaba disponible. Tomaría una pequeña porción y luego daría el resto a los asentamientos exteriores para que se repartieran entre ellos. El único problema era cómo lo haría, algo de lo que se preocuparía cuando recuperara a Maya y Mine. Nos ocuparemos de los sabuesos de la gloria. Corre la voz de sus acciones. El alcalde asintió. Six asintió antes de salir de la oficina. Los traería a casa y nada se interpondría en su camino. Habían pasado 2 días y finalmente terminó de prepararse y dejar que la noticia se difundiera. El barco voló bajo hacia los árboles, apenas rozando la parte superior y soplando innumerables hojas de sus lugares. Si entraba con las armas encendidas, entonces solo causaría una conmoción y empeoraría la situación de lo que ya era. Encontró una pequeña abertura en las afueras de los terrenos de iniciación y aterrizó. Las puertas se abrieron con un pequeño silbido y fue al casillero del arma y lo abrió. Agarró algunas granadas y un bolsot antes de agarrar su rifle binario y dejar que se deconstruya. Cada parte se rompió sobre él y giró los brazos y las piernas por el pequeño peso adicional. Los ganchos de carne y las cadenas estaban metidos en su bolsa y movió los hombros varias veces. Una vez que salió de la nave y pisó la suave hierba, las puertas se cerraron y se colocó un marcador de objetivo. Estaba a 12 kilómetros de distancia, pero eso no le importaba. La noche era lo suficientemente joven como para que pudiera llegar allí y escapar al mismo tiempo. Se arrojó un supresor a su DMR para evitar alertar a cualquier cosa y para lidiar con Grim errante. Matar a los estudiantes estaba prohibido, el personal estaba en el medio, pero cualquier cazadora u otro individuo que los hubiera secuestrado estaba sobre la mesa. Solo recurriría a matar como último recurso, preferiblemente al salir. Sin embargo, si los encontró en el bosque, entonces será una historia diferente. Escondería su cuerpo o lo desintegraría con el boltshot. Una serie de pitidos le hicieron mirar hacia arriba para ver un par de centinelas flotando arriba. Se dispersaron cuando Six sacó su DMR y comenzó a avanzar. Su arma se mantuvo estable mientras miraba constantemente a su alrededor y se dirigía al objetivo. El suelo debajo de sus pies se comprimía con cada paso y rápidamente caminó hacia Beacon. Esto continuó durante los siguientes 20 minutos antes de que se detuviera y tuviera que acostarse boca abajo. Se vio una cámara en uno de los árboles y se arrastró por el suelo, usando la maleza para ocultar su presencia. Se quedó inmóvil, giró y pareció fijarse en él durante varios largos segundos. Después de un tiempo, giró en la dirección opuesta y el monitor soltó la correa de su bolso y rápidamente se acercó a él. Un rayo brillante golpeó la cámara y bajó antes de volver a subir después de un segundo. Estaba bajo su control y rápidamente volvió a acercarse a él, vinculándolo al sistema. Miró a su alrededor antes de colocar su DMR junto a él y abrir su TACPAD. La transmisión de la cámara apareció y recorrió cada uno con cuidado. Cada salón, área privada e incluso cámara de computadora. Six estaba en el sistema y entrecerró los ojos cuando vio a Ozpin sentado en su escritorio. El impulso de matarlo era más alto que nunca ahora. Recorriendo algunas cámaras más, vio los niveles inferiores. Estaba oscuro, pero vio que al final estaba Maya en una especie de cámara. Parecía estar inconsciente, y eso era todo lo que necesitaba ver. Pasó por otra cámara antes de detenerse cuando vio una figura flacucha sentada en una silla. Su cabello corto y negro estaba fibroso y no había nada más que harapos cubriéndola. Miró a la cámara por un breve segundo y vio que le faltaba un ojo con innumerables otras cicatrices en su cuerpo. La única cámara restante la hizo estremecerse aterrorizada y luego murmurar algo. Sabía quién era la chica que había intentado asesinar al civil en el pasado. Tenía que haber una razón para mantenerla aquí abajo, pero negó con la cabeza. Se ocuparía de ella después de sacar a Maya. Las cámaras restantes fueron repasadas, pero no vio a Mine por ninguna parte, lo que le hizo apretar los puños. Unas pocas respiraciones tranquilizadoras y volvió a concentrarse en frío, una pequeña cosa a la vez. Poniéndose de pie, recogió su rifle y siguió adelante. Un Beowulf se interpuso en su camino, pero simplemente le disparó un par de veces antes de correr hacia él y romperle el cuello. Ni siquiera se molestó en mirarlo mientras desaparecía antes de seguir adelante.
El monitor le proporcionó actualizaciones constantes y miró su trackpad para ver el diseño de Beacon. Pasaron unos minutos y él había registrado la mayor parte del diseño en su cerebro mientras ella desactivaba los sensores durante varios segundos en cada área. Esto le permitió escabullirse sin levantar sospechas. Los minutos continuaron y finalmente se convirtieron en 1 hora y media de escabullirse de sensores y trampas. Eventualmente cruzó el acantilado y miró a su alrededor, viendo varios lugares para escalar. Ella marcó varios puntos que podían sostener su peso y él puso su DMR en su espalda antes de saltar hacia el primer lugar. Rocas y guijarros cayeron del costado del acantilado. Gruñó varias veces mientras se arrastraba por el acantilado y tensó los músculos antes de saltar a una pequeña cornisa. Su cuerpo se balanceó un poco antes de que lo agarrara y luego continuó hacia arriba. Le tomó más tiempo del que quería admitir para llegar a la cima. Una vez que estuvo sobre el borde, vio la academia en la distancia. En la parte superior de la torre se encuentra la oficina del director. Un ascensor debería brindarle acceso a los niveles inferiores. Marcarlo ahora. El monitor chirrió. Necesito que encuentres la habitación de Ren y Nora. Él dijo. Pensé que recuperar a los dos era tu objetivo principal. Ella preguntó. Lo es, pero no permitiré que Ren y Nora caigan debido a las acciones imprudentes de Ozpin. Él respondió. Ya veo, marcando el punto de referencia hacia su habitación ahora. Ella dijo. Apareció una señal en su UD e inmediatamente la siguió, tomando nota del campus mientras se dirigía hacia allí. Su camuflaje se encendió y su cuerpo se volvió prácticamente invisible. Tomó el camino más largo y se escondió detrás de pilares y otros objetos cuando vio que su camuflaje activo comenzaba a agotarse. El tiempo de recarga no pasó mucho tiempo antes de que volviera a hacerlo. Hubo momentos en que el estudiante errante pensó que vio algo, pero lo desechó cuando pasó. Vio la ventana de su dormitorio y miró a su alrededor antes de agacharse y tensar los músculos. Su cuerpo salió rápidamente por los aires y se agarró a la cornisa del segundo piso, plantó los pies en la pared y saltó a la cornisa del tercer piso. Tan silenciosamente como pudo, se movió a su izquierda y continuó durante los siguientes segundos, finalmente se encontró con su ventana. Estaba ligeramente agrietado y lo empujó suavemente para abrirlo. Se arrastró hasta el borde y se agachó, maniobrando con cuidado la pierna sobre el estante y dentro. No había nadie en la habitación y miró a su alrededor con cuidado antes de girar la cabeza hacia la puerta que se abría. El camuflaje activo estaba encendido y se dirigió a la puerta, escondiéndose detrás de ella cuando vio a su compañero de equipo entrar antes de cerrar la puerta. El joven rubio suspiró con cansancio antes de tirar su bolso al suelo y dirigirse hacia su cama. Se detuvo cuando notó que la ventana estaba abierta y se rascó la cabeza confundido. Eso es raro. Realmente no recuerdo haber dejado la ventana abierta. Jaune dijo, caminando hacia la ventana y cerrándola. Retrocedió y sus ojos se abrieron cuando chocó contra algo. Mirando temblorosamente por encima del hombro, vio la familiar figura encapuchada y tragó saliva antes de abrir la boca. Entró en pánico cuando Six se tapó la boca y sostuvo su cuchillo de combate contra su garganta. Grita y te haré daño, ¿entiendes? Su voz tranquila dijo. MHM. Jaune levantó un pulgar tembloroso. Hubo silencio y tensión durante unos segundos antes de que Six lo dejara ir y el rubio se apartara de él. Juró que se orinó un poco mientras los dos se miraban. ¿Dónde están Ren y Nora? Preguntó Six. Son, Jaune tragó saliva. Habla alto y con confianza. 6 ordenados. Están con Pirra en el auditorio con la profesora Goldwich. Jaune respondió diles que vengan aquí. 6 dijo. Bien. Jaune asintió rápidamente antes de revolverse con su pergamino. Les envió un mensaje de texto y guardó el pergamino en el bolsillo antes de sentarse en su cama, todavía mirando a Six. Todo lo que hizo el espartano fue mirar fijamente al chico y esa sensación de incomodidad regresó. Six se dio cuenta de que estaba mirando antes de dirigir su atención al cofre debajo de la cama de Ren. No les gusta que la gente les toque el pecho, comenzó Jaune, solo para quedarse en silencio cuando Six lo miró. Tenía que recordar con quién estaba hablando. Este era literalmente un asesino en serie tanto como una leyenda. Si quería hacer algo, entonces la otra persona no podía evitar dejarlo hacerlo. Nora no debería haberte mordido. Six comentó mientras forzaba la cerradura del cofre y lo abría, metiendo la mano adentro para agarrar 2 pequeñas capas. Los miró fijamente y notó que todavía se veían igual que los años anteriores.
Le hizo preguntarse cuánto lo extrañaron a lo largo de los años y se dio cuenta de que estos pequeños y tontos pedazos de tela eran lo único que lo ataba a ellos. Otro error de su parte, algo que rectificaría si pudiera. La puerta se abrió y Six vio entrar a los otros 3 miembros del equipo. Se detuvieron en seco cuando lo vieron y Ren cerró rápidamente la puerta ante él y Nora corrió hacia él. Lo abrazaron mientras él se tensaba por un momento antes de plantar sus manos sobre sus cabezas y frotarlas. Podía decir que los extrañaban y no lo diría en voz alta, pero lo hizo. Jaune y Pirra lo vieron relajarse un poco mientras los dos lo abrazaban, pero decidieron mantener la boca cerrada. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Nora. Ozpin se llevó a algunas personas de los asentamientos exteriores. Él respondió. ¿Estás aquí para recuperarlos?, Ren preguntó. Sí. 6 respondió. Sonrieron un poco y él asintió antes de arrodillarse y preguntarles cómo estaban las cosas. No se sorprendió cuando admitieron abiertamente que lo odiaban aquí. Se sentían enjaulados y nada de Beacon les sentaba en lo más mínimo. La única razón por la que se quedaron fue por Jaune y Pirra, e incluso ellos dos se sentían un poco incómodos en Beacon. ¿Ha hecho algo más?, preguntó 6. Amenazó con expulsarnos a todos si no cumplíamos con sus demandas. Sin embargo, le llamamos la atención. Ren respondió. Tanto él como Nora sabían que Ozpin los había estado vigilando de cerca debido a su relación con Six. No quería perder una de sus mejores cartas contra el Spartan. Es una especie de idiota, comentó Jaune. Está delirando. 6 dijo. Hemos estado bajo control constante desde la última vez que regresamos. Todos los fines de semana nos pide que le informemos sobre algo. Incluso si no lo sabemos, todavía nos molesta al respecto. Incluso ha movido algunos hilos para llegar a nuestra familia si lo desobedecemos, añadió Pirra. ¿Qué otra cosa?, preguntó Six, entrecerrando los ojos. Seremos arrestados si vamos en contra de él o nos retiramos. Jaune dijo con cuidado, algo que Six captó. ¿Quieres quedarte aquí?, Six preguntó a Ren y Nora. No. Negaron con la cabeza al instante. Supuso que esa sería su respuesta. Ninguno de los dos estaba contento con las travesuras de Ozpin. ¿Pueden venir? No quiero ir a ningún lado sin P-Monji, nuestro intrépido líder. Nos mantenemos unidos en las buenas y en las malas. Nora dijo. Six los miró y apretó los labios en una fina línea. No quería, estaba planeando simplemente traer a Ren y Nora con él después de sacar a Maaya y Mine. Sin embargo, cuando miró a Ren y Nora, vio que realmente estaban apegados a estos dos y suspiró audiblemente. Realmente no tenía tiempo para lidiar con esto. Los sacaría, pero eso no significaba que perdería el tiempo con ellos después. Ren y Nora eran su preocupación, no estos dos. Bien. Dijo después de varios minutos. Gracias. Dijo Pirra. No creas que esto me hace confiar en ti en lo más mínimo. Ren y Nora son míos, ustedes dos no. Si pones en peligro su seguridad o los lastimas de alguna forma, no dudaré en tratar contigo. ¿Ustedes dos entienden?, Six preguntó mientras se inclinaba hacia los dos. Vio que el color desaparecía de sus rostros y asentían rápidamente. Ni siquiera estaba tratando de ocultar el hecho de que los mutilaría o mataría. Fue directo y no dijo nada para suavizar el golpe. No te preocupes, nos cubrieron las espaldas. Nora sonrió mientras mostraba un pulgar hacia arriba. Ellos mejor, dijo Six, mirando a los dos por última vez antes de sacar su mapa. Les explicó el plan durante los siguientes minutos, guardándose silencio cuando alguien pasó por la habitación antes de continuar. Todos lo vieron dirigirse hacia la ventana antes de saltar, tan silencioso como un fantasma. Ren y Nora no perdieron tiempo en recoger sus cosas, era una de las ventajas de mantener siempre ligeras sus pertenencias personales. En caso de que tuvieran que moverse sobre la marcha. Beacon no era su hogar y nunca lo sería. 6 era su hogar. Aprenderían de él tanto como pudieran y esperaban seguirlo más allá, sin importar dónde terminaran. Aparte el uno del otro, él era la única familia que tenían. Six se dirigió en silencio a la torre principal y se quedó quieto cuando Ozpin salió del ascensor, caminando hacia otra sección del vestíbulo principal. Sus pupilas se encogieron de furia y tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para resistirse a mutilarlo en ese mismo momento. Observó mientras el hombre más bajo caminaba con un aura de arrogancia y manipulación, dirigiéndose al auditorio con los otros miembros del personal. Todo lo que hizo Six fue mirar a la figura que se retiraba durante unos segundos más antes de entrar en el ascensor, desactivar el camuflaje y pulsar el botón del último piso.
Usaría el monitor para recopilar toda la información que pudiera de la computadora antes de desactivar la torre CCT por un tiempo. Destruirlo significaba que estaría fuera de línea para siempre y eso es lo último que quería. Le pediría que lo reactivara una vez que terminara aquí. Las puertas del ascensor se abrieron y vio la oficina por primera vez. Un montón de engranajes y relojes alrededor con un gran escritorio rodeado de ventanas. Lo observó durante unos segundos, ya pensando en una ruta de escape en caso de que surgiera la necesidad antes de dirigirse al escritorio. La silla fue apartada y sacó la tableta que le robó a Mistral, colocándola y permitiendo que el monitor se conectara solo a ella y luego a la computadora. Esto tomará un momento. Ella dijo. Todo lo que hizo fue asentir y observar cómo aparecían varias ventanas y el símbolo del reclamador. Se escuchó un pitido y vio que subía una barra de descarga. Sus ojos se entrecerraron cuando vio las fotos de él junto con los asentamientos que visitó en el pasado, junto con las fotos de innumerables personas. Algunos tenían objetivos sobre sus retratos y algunos de los retratos tenían un símbolo terminado sobre ellos. Un pitido le hizo mirar la pantalla para ver que había terminado y expulsar de la computadora. Toda la información debe estar en la tableta. La torre CCTS está codificada por ahora. Cuando nos vayamos, la restableceré a su estado normal. Ella dijo. Gracias. Dijo antes de meter la tableta en su bolso y caminar hacia el ascensor. De nada. El puesto actual de Maya está disponible. Lo estoy marcando ahora. Ella chirrió. Asintió cuando se mostró el marcador objetivo y se dirigió al ascensor. Apareció una señal en el rastreador de movimiento y activó el camuflaje activo antes de esperar a que se abrieran las puertas. Vio a Glinda frotarse la frente y luego mirar hacia arriba para ver la silla de Ozpin en otra posición. Una gota de sudor corrió por su frente cuando escuchó una especie de sonido de trino, luego, temblorosamente, se dio la vuelta para ver a Six mirándola. Ella cayó sobre su trasero y se deslizó hacia atrás aterrorizada cuando él se cernió sobre ella, agarrándola por el hombro y levantándola. Justo antes de que pudiera pronunciar una palabra, sacó el bolso y lo apuntó a un lado de su cabeza. «¿Me vas a llevar con ella?» El tono frío de Six envió escalofríos por su espalda. Ella asintió temblorosa antes de sacar una llave y abrir un pequeño panel, girarlo y escuchar una serie de clics. Un botón estaba expuesto y ella lo presionó antes de ser empujada de regreso a su lugar frente a él. El arma Forerunner todavía estaba empujada contra su cabeza y podía sentir el zumbido del poder detrás del metal. Si se parecía en algo a ese rifle que tenía, entonces ella no sería más que un montón de cenizas si él lo disparaba. Estábamos planeando sacarla. Ella tragó. Six la miró antes de mantener sus ojos en las puertas. El ligero tirón del ascensor y el sonido de este descendiendo fue lo único que se escuchó, por lo demás fue silencio. La chica no está aquí. Dijo ella, congelándose cuando él presionó la pistola contra su cabeza aún más. Estás mintiendo. Él hervía. No lo soy. Lo juro. Ozpin se la dio a Ironwar. Ella dijo rápidamente. Sus ojos vieron una pequeña construcción flotando frente a ellos. Reclaimer, ella no está mintiendo. Por lo que he deducido, el tonto llegó a un acuerdo con el general de Atlas. La ubicación actual de Mine no está aquí. Auspicioso dijo. Entonces, ¿dónde está ella? Preguntó rápidamente. Ella debería estar en Atlas. Dijo Glinda. No necesariamente. Hubo un correo electrónico reciente, el convoy en el que estaba Mine fue atacado por una parte desconocida. Agregó el monitor, haciéndolo congelarse por un segundo. ¿Puedes averiguar quién fue? Preguntó. Tomará algún tiempo, pero te notificaré tan pronto como me entere. Ella dijo. No hizo nada más que esperar a que el ascensor descendiera. La tensión en el aire era lo suficientemente densa como para sofocar a los dos humanos, pero uno de ellos la ignoró y mantuvo su mente en su objetivo. Pasó un minuto y el ascensor finalmente se detuvo y las puertas sonaron cuando se abrieron. Empujó a Glinda hacia adelante y caminó detrás de ella mientras ella los conducía a la ubicación actual de Maya. Los dos caminaron durante un par de minutos, sus pies resonando por los pasillos oscuros y la luz apenas llegaba a algunas áreas de los niveles inferiores. Sus ojos se entrecerraban de vez en cuando creía escuchar algo antes de que llegaran al final y veía la figura dormida de Maya en la cámara. Tenía un moretón feo alrededor de su cuello y su cabello no estaba en su trenza habitual. No se veía pacífica y le incomodaba verla así. Glinda retrocedió y lo vio subir a la cámara, siguiendo las instrucciones del monitor y viendo cómo se abría la tapa.
Si se oye, él arrancó la tapa cuando había entrado suficiente aire y se había nivelado. Maya tosió un poco y se inclinó hacia adelante, sus ojos se abrieron antes de comenzar a caer. Él fue rápido y la atrapó, con la cabeza apoyada en su hombro mientras él miraba a su alrededor antes de arrodillarse lentamente. Sus ojos se abrieron y parpadeó un poco antes de ver su figura mirándola. Incluso debajo de la capucha y el casco, se dio cuenta de que estaba preocupado por ella y sonrió con tristeza. A medida que pasaban los minutos, ella comenzó a llorar y lo envolvió en un abrazo antes de sollozar. Miró hacia adelante y puso su mano en la parte posterior de su cabeza, dejando que ella empapara su capa con sus lágrimas. Se la llevaron. Se llevaron a Mine, Six. Ella sollozó. Lo sé. La recuperaré. Dijo en voz baja. Poniéndose de pie, la ayudó a ponerse de pie y dejó su bolso en el suelo. Ella lo miró fijamente mientras él le limpiaba suavemente las lágrimas con los pulgares. Su hipo era fuerte y él contuvo el impulso de estremecerse ante su expresión. Verla así era incómodo y no quería volver a verla usándolo nunca más. Solo podía imaginar cómo era Mine en este momento. Pasaron unos minutos y ella se había calmado un poco cuando él le dijo que recuperaría a Mine de una forma u otra. Los sollozos se redujeron a hipo y finalmente se convirtieron en resfriados. Sus pulgares secaron las últimas lágrimas y ella asintió cuando él le dijo que se iban. Él notó su escalofrío por el aire frío y se quitó la capa, envolviéndola alrededor de ella y dejando que ella se envolviera más en ella. Se extendió por el suelo y notó que los escalofríos se detuvieron un poco. Gracias, susurró ella. De nada. Él asintió, palmeando su hombro. Cuando estaba a punto de levantarla y sacarla, todos escucharon aplausos. Six acercó a Maya a su pecho y sacó el bolshot, girándolo y apuntando al agresor. Un pequeño gruñido escapó de sus labios cuando vio a Ozpin parado en medio del pasillo. El hombre tenía una sonrisa amistosa en sus labios que hizo que el espartano lo odiara aún más. Por fin nos volvemos a encontrar después de tantos años. Dijo Ozpin. Six no dijo nada y mantuvo su agarre firme sobre Maya. Ah, tan silencioso como siempre. Supe que algo andaba mal cuando mi silla estaba en una posición diferente a la anterior. También que Glinda no estaba respondiendo su pergamino. Ozpin se acercó a ellos. Six mantuvo sus ojos en el hombre pero notó que una pequeña sombra se movía detrás de él. Disparó 2 veces y mató a 2 personas detrás del director, viendo cómo sus cuerpos caían al aire libre. No se dijo nada mientras Six apuntaba el arma Forerunner hacia el hombre con facilidad. Six solo miró a Maya antes de bajar su arma e inclinarse un poco. Necesito que vayas delante de mí y salgas. Él dijo. ¿Qué pasa contigo? Ella preguntó rápidamente. Estaré justo detrás. Ve. Él la acompañó suavemente. Ella lo miró con expresión preocupada antes de pasar rápidamente junto a Ozpin, quien no hizo ningún movimiento para ir tras ella. Glinda se fue poco después, asegurándose de que Maya saliera a salvo. Estás mucho más blindado de lo que esperaba. Comentó Ozpin. Six se quedó en silencio y sacó su escopeta, manteniéndola baja pero lista. Vio las cejas de Ozpin fruncirse un poco antes de volver a su expresión anterior. El monitor saltó de la bolsa de Six y se acercó a Ozpin, ignorando la sonrisa amistosa del hombre. ¿Y quién podría ser tú, pequeña? Preguntó. Alguien que está cansado de tus actos, parásito chupa almas. Ella mordió con odio mientras lo escaneaba. Una risa algo oscura escapó de ella al verlo retroceder visiblemente y sus ojos se abrieron como platos. Una pequeña gota de sudor se deslizó por su frente y sus ojos se dirigieron a otro lugar. No sé de qué estás hablando. Él dijo. No juegues a la timidez conmigo. ¿Cuántos cuerpos has robado durante los incontables años? ¿Obligaste al anfitrión original a salir a lo desconocido mientras tomabas el control? Ella dio vueltas a su alrededor. Su fachada de humildad se estaba desvaneciendo rápidamente y comenzó a sudar más. No tienes idea de lo que estás hablando. Dijo con seriedad. Creo que sí. Tienes la misma energía repugnante que tus estúpidos dioses usaron en el pasado. Eres una de las únicas 2 personas en esta instalación que tienen vínculos con ellos. El otro en un lugar desconocido. Ella continuó. Ozpin se quedó en silencio mientras miraba hacia adelante, viendo a Six todavía mirándolo con su escopeta lista. Nada que decir. Parece que algo finalmente ha silenciado tu molesta voz. Ella susurró junto a su oído. ¿Cómo lo sabes? Ozpin preguntó en voz baja.
He estado monitoreando y cuidando esta instalación por más tiempo del que existió tu linaje original. Y pensar que, incluso después de todos estos años, sigues siendo un completo tonto. Ni siquiera puedes terminar la tarea que te fue asignada, ¿no? ¿Tú? Ella preguntó. Ozpin tragó saliva mientras ella se cernía frente a él y lo miraba fijamente. Odio a los parásitos más que a nada en este universo, y tú eres bastante masivo. Deberías considerarte afortunado de que él sea el que se ocupe de ti esta vez. Dijo antes de alejarse un poco de él. Sin embargo, ella se detuvo y flotó de regreso a él. Empezó. Cállate. Será mejor que esperes que no encontremos a tu próximo anfitrión en el corto plazo, porque voy a disfrutar diseccionarte y ver qué te hace funcionar antes de sellarte. Ella dijo. No puedes. Todavía no la he detenido. Él razonó. Tuviste varios miles de años para detenerla, pero no pudiste. Fuiste demasiado débil para hacerlo. He visto tus acciones y son repugnantes. Ambos lo son, pero está bien, encontrar una manera matarlos o atraparlos a ambos no debería ser demasiado difícil. Si matarlos es algo así como matar a sus dioses, entonces me lo voy a pasar genial encontrando una manera. Dijo dulcemente. Su breve expresión de terror la complació mientras se unía a la cadera de Six. Podemos discutir algo. Llegar a un terreno común de algún tipo. Ozpin dijo rápidamente. ¿Qué puntos en común? Te dejé solo en el pasado mientras te mantuviste fuera de mi camino. Incluso cuando pusiste innumerables obstáculos en mi camino y me obstaculizaste poco a poco. Nunca te hice nada. Todavía. Saboteas el sustento de los asentamientos exteriores, niegas la asistencia de innumerables civiles y secuestras a las personas que me importan. ¿A cuántas personas tú y Ironwood han muerto o asesinado durante los años que me persiguen? Por lo que he visto, no hay puntos en común. Deberías haber escuchado a la gente regañarte por tu obsesión. Ahora, todo lo que construiste se derrumbará y estaré allí viendo cómo te quemas. 6 gruñó en voz baja. Ozpin apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Six levantó la escopeta y disparó. El ladrido furioso del arma resonó por los pasillos y rebotó en las paredes. Un escudo de burbujas esmeralda bloqueó el ataque, pero eso hizo poco para disuadir a Six cuando vació su escopeta mientras se acercaba. Una vez que su arma estuvo vacía, cambió al Boltshot y lo cargó, disparándolo una vez y notando que Ozpin tropezaba en su escudo. El cazador rápidamente se lanzó hacia atrás y bajó el escudo, solo para volver a lanzarlo cuando Six sacó el DMR y disparó varias veces. Golpeó su bastón contra el suelo y aceleró, apareciendo detrás de Six. El Spartan rápidamente se dio la vuelta y agarró el bastón, tirando a Ozpin al suelo antes de levantar el puño y golpearlo. Ozpin se apartó cuando el puño rompió el azulejo donde estaba su cabeza y pateó a Six en el costado de la cabeza, haciéndolo tropezar un poco. Tuvo que saltar hacia atrás cuando Six se levantó lentamente y giró la cabeza varias veces. Six golpeó a Ozpin a la velocidad de una víbora, sacando su cuchillo y haciéndolo girar en su mano derecha. La hoja brilló intensamente a la luz y Six la usó para cegar a Ozpin momentáneamente antes de realizar una puñalada por encima de la cabeza. Fue bloqueado por el bastón y el cuchillo se dejó caer antes de ser atrapado por su otra mano. La estocada fue esquivada y Ozpin volteó a Six, balanceando su bastón en su espalda. Los escudos estallaron alarmados por el golpe y Six gruñó antes de lanzar su puño derecho hacia el hombre. Se escuchó un golpe atronador y Ozpin tosió cuando salió volando. Su cuerpo cayó y rodó antes de mirar al techo. Tuvo que apartarse rápidamente cuando el gran cuerpo de Six voló por los aires y sus pies golpearon el suelo debajo, agrietándolo. Se puso de pie y bloqueó una serie de golpes que iban dirigidos a sus órganos vitales antes de responder con los suyos. Algunos lograron golpear a Six, quien solo gruñó en respuesta, pero la mayoría fueron bloqueados o desviados. Le dio una patada a Six y abrió mucho los ojos cuando el hombre más grande agarró su pierna con un brazo y levantó el otro, haciéndolo saltar y patear su pecho. Los escudos resonaron en respuesta a los constantes ataques, pero se recargaron poco después cuando se les dio la oportunidad. Los anteojos de Ozpin fueron arrancados de su cara y giró la mandíbula cuando Six recibió un golpe de suerte que hizo un ruidoso clic. Derramó su aura para arreglarlo antes de alejarse repentinamente de Six. Suficiente. Él retumbó. Six solo lo miró antes de recargar su escopeta. Todavía estoy dispuesto a tener una discusión civilizada si tú. Ozpin no pudo terminar cuando Six literalmente saltó sobre él y lo derribó.
Los dos rodaron antes de que Six envolviera sus piernas alrededor de uno de los brazos de Ozpin y lo pateara en la cara, parándose poco después y arrojándolo contra una columna. El director escupió algunos de sus dientes y pudo saborear la sangre llenando su boca. Rodó fuera del camino cuando el puño de Six se estrelló contra el lugar y lo arrancó con furia. Un pequeño gruñido resonó en su casco y Ozpin se estremeció ante el repentino ruido animal. Rodó hacia atrás y evitó los disparos de la escopeta, escondiéndose detrás de un pilar. Trozos fueron arrancados de su cubierta y se quedó en silencio por un segundo antes de escuchar algo aterrizar a su lado. Era un objeto parecido a una caja con púas y pulsó durante unos segundos antes de que se diera cuenta de que era una granada. Zambulléndose fuera del camino justo a tiempo para que detonara, tosió saliva y sangre cuando Six golpeó su hombro contra su estómago. Golpeó su bastón contra el suelo y levantó polvo antes de usar la nube para esconderse detrás de otro pilar. Han pasado algunos años desde que estuvo en una pelea y su cuerpo no era tan bueno como solía ser. Sus articulaciones estaban rígidas y los músculos se habían debilitado con el tiempo. Esa era la clara distinción entre él y Six. Conocía el signo de alguien que estaba constantemente en conflictos, manteniendo su físico en óptimas condiciones. Eso no era lo único, sabía que Six era inteligente. La única pregunta era qué tan inteligente era realmente. Usas más energía cuando curas tus heridas. Cuanto más usas, más te cansas hasta que ya no puedes correr más. No te estás tomando esto en serio como deberías. La voz de Six resonó por toda la cámara mientras acechaba al director. Ozpin tragó saliva cuando escuchó el sonido de esas botas metálicas impactando contra el suelo. ¿Se estaba tomando esto en serio? ¿Cómo deseaba contar la cosa detrás de él? Es solo que su cuerpo no era tan joven como solía ser y no había estado en una pelea en años. Los ojos de Six se posaron en su rastreador de movimiento y lentamente se dirigió a la ubicación de Ozpin antes de alcanzar su cinturón y arrojar un cuchillo de gravedad a su lado. Explotó y rápidamente corrió hacia el hombre, agarrando su muñeca y apretándola repentinamente. Se escuchó un fuerte chasquido y un grito siguió poco después antes de que Ozpin lo pateara en el pecho y se escondiera una vez más. 6 lo dejaron. Quería aterrorizar al bastardo antes de infligir el dolor físico que siguió poco después. En este punto, no le importaba si el hombre no se estaba tomando su pelea en serio. Ya no necesitaba cuidados. Maya estaba a salvo de lo que le decía el monitor y disfrutaría cada segundo del terror que el hombre irradiaba. Esto nunca hubiera sucedido si hubiera dejado a Six solo. Matar a Ozpin pintaría un objetivo enorme en su espalda, pero lo tomaría con gusto si eso significaba que el bastardo ya no molestaría más a la frontera. Mataría a Ironwood, pero eso no funcionaría. Sin embargo, romperlo era una opción. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando bloqueó el golpe de un bastón y golpeó brutalmente a su atacante contra el pilar, luego lo arrojó en el medio. Ozpin miró a Six y corrió hacia adelante, evitando varios disparos antes de quedarse corto cuando Six sacó su bolshot y le disparó a la espinilla. Le perforó fácilmente la pierna y Ozpin miró con horror cómo había un agujero lleno de humo. El olor a carne quemada llegó a sus fosas nasales y usó su bastón para ponerse de pie. Saltó fuera del camino cuando Six disparó un par de veces más antes de invocar su escudo y levitar. Six simplemente le devolvió la mirada antes de sacar el rifle binario y disparar 2 veces. El primer disparo rompió el escudo de Ozpin y lo hizo tambalearse, mientras que el segundo lo destrozó e hizo que el hombre cayera al suelo. Dejó que Ozpin retrocediera antes de agacharse debajo de un columpio y golpear su estómago con el puño, siguiendo con un golpe hacia abajo que tiró al hombre al suelo. Se escuchó toser y Six lo volteó sobre su espalda, agarrando el bastón cuando lo balancearon una vez más antes de arrancárselo de las manos. El Spartan dobló el objeto y se escuchó un crujido antes de romperse y las piezas fueron arrojadas a un lado. Pisoteó el pecho de Ozpin y le torció el pie antes de levantar los puños. Su puño derecho se estrelló contra la cara del director antes de que su puño izquierdo lo siguiera poco después. El siguiente minuto se convirtió en un movimiento automático mientras golpeaba metódicamente a Ozpin con saña. La sangre salpicó el suelo liso de abajo y los dientes salieron volando, uno por uno. Se escuchó una súplica y Six rompió la otra muñeca de Ozpin por siquiera intentar decir tal cosa. ¿Cómo se atrevía a suplicar cuando innumerables personas hicieron lo mismo y él se rió en su cara o los ignoró? Ozpin tosió sangre de su rostro hinchado e hizo una mueca cuando Six lo agarró por el cabello y lo arrastró hacia su bolso. Lo dejó caer al suelo y le pisoteó el tobillo para evitar que corriera.
Rebuscó en su bolso antes de sacar los ganchos y las cadenas para la carne y organizarlos ordenadamente. Se escucharon los sonidos del metal y miró para ver a Ozpin tratando de alejarse, arrastrándolo antes de voltearlo sobre su espalda. Six lo fulminó con la mirada antes de colocar sus manos a los lados de la cara de Ozpin y empujar sus pulgares contra sus ojos. Zarcillos de sangre serpentearon por el rostro de Ozpin y un grito espeluznante resonó por los pasillos. Six empujó más sus pulgares, sintiendo el chapoteo e ignoró la violenta paliza debajo de él. El bastardo tomó la poca luz que Six amaba, así que pensó que él haría lo mismo. Sabía que parecía un monstruo en este momento, pero nunca afirmó que no lo era y no le importó. Debajo de esa cara de máquina, había un monstruo que nunca escapó de la oscuridad. Puedes gritar todo lo que quieras, Ozpin. Nadie vendrá a salvarte. Tu obsesión te ha costado todo. Tu escuela, tus aliados y ahora tu vida. Six dijo con frialdad mientras se ponía de pie y lo volteaba sobre su espalda antes de ir a los ganchos de carne. Apuñaló una en cada una de las muñecas de Ozpin antes de abrirle la camisa para ver su espalda desnuda. Sacó su cuchillo de combate y lo apuñaló en la espalda. Otra serie de gritos resonó cuando Six se abrió paso lentamente por la espalda de Ozpin. La piel y los músculos se desgarraron con facilidad cuando el cuchillo abrió brutalmente la espalda. Sin embargo, tuvo cuidado, asegurándose de no cortar ninguno de los órganos todavía. La sangre se acumuló en el suelo debajo de ellos y Six simplemente continuó con su trabajo violento. Una vez que terminó de abrir la espalda, dejó el cuchillo suavemente y sus manos fueron a la abertura de la carne. Sacó su kukri y vio la columna vertebral y las costillas. Inclinó la cabeza antes de levantar la hoja y golpearla en las